Para proteger un legado, a veces hay que destruir a la familia. El príncipe William ha descubierto una traición en el corazón del palacio. Orquestada por su propia madrastra, la reina Camila, ahora se enfrenta a la elección más oscura: exponer la verdad y destrozar a su padre, o callar y convertirse en cómplice. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente, detrás de puertas cerradas. Mientras el Reino Unido contenía la respiración por la salud del rey Carlos, una narrativa de calma y continuidad emanaba de los muros del Palacio de Buckingham. El príncipe William, el heredero, se presentaba como el pilar de la estabilidad, asumiendo con solemne deber las responsabilidades que la enfermedad de su padre le imponía. El público veía al futuro rey, al hijo devoto, al estadista en formación. Pero bajo el barniz de la ceremonia, el aire era denso, no de preocupación, sino de una tensión fría y calculada. En el corazón de esta red de poder se encontraba la reina Camila. Lejos de ser la figura marginal de antaño, había tejido con astucia una red de influencia, un círculo de asesores leales que manejaban no solo su agenda, sino también los hilos de las finanzas reales. Su poder no era ostentoso. Fluía como una corriente subterránea, silenciosa pero inmensa. Había aprendido el juego de tronos en la corte más implacable de todas, sobreviviendo a décadas de desprecio público para finalmente sentarse junto al rey. Pero la supervivencia a menudo exige compromisos, y la lealtad de Camila no era para la institución, sino para su propia sangre. La relación entre William y su madrastra era un estudio de protocolo Windsor, un respeto formal que enmascaraba abismos de historia, heridas que nunca sanarían. Él era el hijo de Diana, el guardián de un legado escrito con sangre. Ella era la mujer que había ocupado el lugar de su madre, la mujer que, a los ojos de William, representaba el origen del dolor de su familia. Y en los pasillos de Windsor, cada sonrisa cortés era una batalla no declarada, una guerra silenciosa por el alma de la monarquía. Nadie sospechaba que William, el símbolo de la calma, ya había iniciado un movimiento que podría destrozar la institución desde dentro. Había activado, en el más absoluto secreto, una auditoría de emergencia. No era un procedimiento rutinario, era una investigación encubierta, una cacería silenciosa que no buscaba errores administrativos, sino una traición en el corazón mismo de la corona. Porque William había empezado a sospechar que mientras su padre luchaba por su vida, la familia de su madrastra estaba desangrando el reino. La corona tiene secretos. Yo tengo la voz. En su estudio privado en Windsor, rodeado por el aroma de cuero antiguo y volúmenes encuadernados que narraban la historia de su linaje, William se sumergió en la revisión de los informes financieros del Ducado de Lancaster. Era una tarea árida, un ritual de cifras y balances que, sin embargo, abordaba con una precisión casi inquietante, una disciplina heredada de su abuela, la reina Isabel II, quien creía que el diablo se esconde en los detalles. Al principio, todo fluía con la predecible monotonía de las cuentas reales, una melodía sin una sola nota discordante. Pero entonces, el ritmo se rompió. Un gasto considerable, catalogado bajo consultoría estratégica para el desarrollo sostenible en un proyecto de rehabilitación de tierras, hizo que William se detuviera. La suma no era catastrófica, pero el destinatario, una empresa consultora llamada Blue Anchor Group, apenas tenía 2 años de existencia y carecía de historial notable. El instinto de William, afinado durante años para detectar anomalías, se encendió. Tiró de los registros de los últimos 6 meses. El nombre Blue Anchor apareció de nuevo, esta vez vinculado a un proyecto de concesión de madera. La aprobación llevaba la firma de un secretario privado de la oficina de la reina. Un escalofrío recorrió la espalda del príncipe. Empezó a ver un patrón, una sombra que se movía en la periferia de las finanzas reales. Los desembolsos se alineaban con los períodos en que el rey Carlos estaba recibiendo tratamiento médico o guardando reposo, momentos en que la supervisión real era más laxa. No era una coincidencia, era una estrategia, era una explotación silenciosa de la vulnerabilidad, una grieta deliberada en la armadura de la corona. William comprendió
que no estaba simplemente ante una irregularidad, estaba tirando de un hilo suelto en el impecable tapiz de la monarquía, sin saber que al final de ese hilo no había un simple error, sino un monstruo que devoraba la confianza desde dentro, una traición orquestada desde la habitación contigua a la de su propio padre. Mientras las cifras danzaban ante sus ojos, la mente de William retrocedió a las veladas en Sandringham. Recordó a Tom Parker Bowles, el hijo de Camila, moviéndose por los salones con la confianza desenfadada de un experto en gastronomía y cultura. Tom tenía el don de crear atmósferas relajadas, de tejer conversaciones y de introducir a inversores en los círculos reales a través de anécdotas encantadoras. Pero, ¿qué había detrás de esas sonrisas y ese vino exquisito, apretones de manos no declarados? Un detalle fugaz, casi olvidado, regresó a William con una claridad brutal. En una breve conversación el septiembre pasado, Tom había mencionado un desarrollo inmobiliario en Cornwall con una profundidad de conocimiento que excedía con creces la de un simple observador. Hablaba como un iniciado, como alguien que no solo conocía el proyecto, sino que participaba en él. De vuelta en su escritorio, William sacó un pequeño cuaderno negro, un hábito privado para registrar pensamientos que no podían confiarse al papel oficial. Empezó a trazar conexiones, fechas de desembolso, signatarios y especialmente los nuevos asesores financieros que Camila había introducido en el palacio desde principios de 2025. Las cifras ya no eran inertes. Estaban empezando a narrar una historia de usurpación silenciosa, un abuso de posición donde el estatus de una reina servía de tapadera para las ambiciones personales de su hijo. Los recursos públicos se estaban remodelando silenciosamente para el beneficio privado, bajo el velo respetable de la consultoría legítima. La decepción se apoderó de William. No estaba descubriendo un simple fraude, estaba presenciando una traición a la confianza que su padre y toda la institución habían construido con tanto esmero. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. Esto no era un simple enriquecimiento, era una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad. El pasado había regresado, no como un recuerdo, sino como una orden de actuar. A la mañana siguiente, el palacio de Buckingham mantenía su habitual grandeza silenciosa. Pero para William, los pasillos alfombrados de carmesí ahora parecían opresivos, estrechados por el peso de los secretos. Sabía que no podía movilizar a los auditores oficiales ni a la seguridad del palacio. En el mundo real, una pregunta fuera de lugar, una mirada de sospecha inoportuna, podía alertar a la presa, haciendo que cualquier rastro se desvaneciera durante la noche. Decidió moverse como un fantasma dentro de su propia casa. En lugar de confiar en el personal de Secretaría Real, muchos de los cuales formaban parte de la red de lealtad que Camila había tejido, William recurrió a figuras del pasado, analistas financieros independientes y veteranos investigadores retirados del sistema, hombres cuya lealtad pertenecía únicamente a la verdad y al legado de la difunta reina, no a los poderes emergentes dentro del palacio. Las reuniones se llevaron a cabo en la más absoluta discreción, en lugares que nadie sospecharía, una biblioteca olvidada en un ala remota del castillo, salas de mapas polvorientas enterradas en los archivos. Allí, en el silencio de la historia, escuchó testimonios susurrados, entregados con cautelosa advertencia. Aquellos que alguna vez trabajaron en proyectos de Blue Anchor Group describieron una sensación sofocante, una autoridad anónima pero aplastante. No había amenazas abiertas, solo sugerencias veladas sobre perspectivas de carrera o suaves recordatorios de la importancia de preservar la reputación de la reina. Era una red de control invisible, un consejo silencioso que operaba en las sombras, un círculo de confianza cuyo único propósito era proteger no a la corona, sino a la familia de la reina. Era la monarquía en la sombra, un gobierno paralelo dentro de los muros del palacio, y William acababa de declararle la guerra. El equipo de investigadores fantasma de William comenzó a trabajar, trazando un mapa de la red que se extendía desde los pasillos del poder hasta paraísos fiscales lejanos. Con cada informe que llegaba a su escritorio, el patrón se volvía más claro y más siniestro.
Una telaraña de asesores no oficiales y entidades legales sin sede fija ejercía una influencia sorprendente sobre las decisiones de inversión real. Y en el centro de esa red enmarañada, el nombre de Tom Parker Bowles aparecía con una frecuencia inquietante. William lo anotó con meticuloso cuidado. Tom nunca ponía su firma en ningún documento de transferencia. Su genio residía en su sutileza. Su presencia actuaba como un solvente químico, disolviendo barreras legales para que los proyectos pudieran avanzar sin impedimentos. William lo imaginaba en discretas cenas londinenses, donde un ligero apretón de manos o una introducción cuidadosamente formulada abrían las puertas a contratos lucrativos. Tom no era ni un ladrón ni un cerebro, era el conector. Aprovechaba la inmensa sombra de su madre para ejercer un poder blando que resultaba letalmente efectivo contra el erario público. Cada empresa inmobiliaria, cada contrato de suministro de arte, llevaba las débiles marcas de la manipulación. Los socios intermediarios se rebelaban uno por uno, como operativos de confianza del círculo de Parker Bowles. Lo que había comenzado como una sospecha se estaba convirtiendo en una certeza aterradora. La corona estaba siendo utilizada como un instrumento para el enriquecimiento privado. La monarquía se estaba realineando no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad. Y la sangre de Camila estaba manchando el legado que William había jurado proteger. Un conflicto se desató en la mente de William. Recordaba las sonrisas cariñosas de Camila cada vez que hablaba de los éxitos independientes de su hijo en los negocios. Esas sonrisas, antes cálidas en su memoria, ahora parecían estratificadas con algo mucho más complicado, casi cómplice. Una ira lenta comenzó a arder en su pecho al darse cuenta de la destreza con la que Tom había convertido los legados, cuidadosamente guardados por la difunta reina, en meras piezas de un tablero de beneficio privado. Y en ese momento, el verdadero peso de la situación se le reveló. Esto no era solo un asunto financiero, era una profanación. Era la culminación de la lucha que su madre, Diana, había librado toda su vida. Camila, la mujer que había usurpado su lugar, ahora permitía que su propia sangre manchara el honor de la institución que Diana había amado y servido, a pesar de su dolor. William sintió el fantasma de su madre a su lado, no como un recuerdo triste, sino como una fuerza exigente. La única mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás, acababa de regresar, no en los titulares, sino en sangre. Proteger la corona ahora significaba proteger el legado de Diana de esta última y definitiva traición. No podía permitir que la historia registrara que la familia de Camila se enriqueció a costa del mismo trono que le fue negado a su madre. La investigación dejó de ser un deber de Estado y se convirtió en una cruzada personal. Una promesa silenciosa hecha a la mujer que no pudo proteger en vida. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas, y él estaba decidido a cerrarlas. A media tarde, la atmósfera de la investigación cambió abruptamente. Un asesor financiero de la vieja guardia, un hombre que había servido a la Casa Real desde el cambio de milenio y cuya lealtad a Isabel II era legendaria, llamó a la puerta del estudio. Su rostro estaba pálido, sus ojos contenían una mezcla de advertencia y súplica. Sin una palabra, el anciano colocó un delgado archivo sobre el escritorio, encuadernado en una vieja carpeta de cuero. El temblor de sus frágiles manos, al deslizar los documentos hacia el príncipe, le dijo a William que ahora estaba tocando terreno prohibido, el tipo de secreto que la institución entierra bajo 7 llaves, en lo que internamente se conoce como el archivo gris. Dentro no había cifras ni balances. Había un organigrama, un mapa que trazaba una red de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. El destino final de los fondos desviados de los proyectos reales, pero lo que heló la sangre de William fue que el diagrama no terminaba en Tom Parker Bowles. Ramas tenues, indirectas, turbias pero inconfundibles, conducían directamente a fondos privados bajo el control personal de la reina Camila. Aquí, los lazos familiares y la autoridad ceremonial se habían fusionado tan completamente que separarlos exigiría medidas extremas. William se reclinó en su silla,
el agotamiento filtrándose en sus pensamientos. Entendió que no se enfrentaba a una malversación rutinaria. Esto era una invasión interna del poder en el núcleo mismo de la monarquía, un cáncer que había hecho metástasis, alimentado por la mujer que dormía junto al rey. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero ¿y si esta vez la historia estaba a punto de enterrar a la monarquía? La prueba definitiva llegó oculta donde nadie la buscaría, entre los registros de gastos de decoración y mantenimiento del palacio. Era un memorando interno, una nota escrita a mano, sin firmar, pero inconfundiblemente de Camila por su estilo y fraseo. En ella dirigía desembolsos a los socios de Tom Parker Bowles bajo la justificación de asegurar la estabilidad de imagen a largo plazo. William entendió el código al instante. Estabilidad de imagen era el precio del silencio, el coste de mantener el control sobre fondos que deberían haber sido completamente transparentes. Era la prueba irrefutable de que Camila no era una observadora pasiva, sino la arquitecta del sistema. El descubrimiento más impactante fue que incluso los fondos destinados a la preservación de sitios históricos habían sido desviados para financiar los planes de desarrollo de Tom. Camila había enmascarado hábilmente estas actividades detrás de ceremonias reales, transformando inauguraciones y eventos benéficos en pantallas impecables para ocultar la sangría financiera. William se quedó inmóvil junto a su escritorio, con los nudillos blancos mientras se aferraba al borde. Sintió una traición irreparable. Las mismas personas en las que su padre más confiaba, aquellas destinadas a encarnar la autoridad moral, habían desmembrado tranquilamente el reino mientras el reino todavía les prodigaba reverencia. La investigación en la sombra había cumplido su propósito. Había despojado las magníficas túnicas para revelar al monstruo que había debajo. El silencio que zumbaba en la habitación era como una tormenta antes de tocar el suelo, y William sabía que el relámpago estaba a punto de caer. Esa noche, William se sentó solo en la habitación a oscuras. La mente de William estaba violentamente dividida entre dos mundos. Una mitad de él seguía siendo el hijo y el nieto criado para proteger a la familia a toda costa, para mantener el barniz ceremonial reluciente ante los ojos de la nación. La otra mitad era el futuro rey que había jurado servir a la justicia y la transparencia. En el silencio sofocante de la habitación, William pareció oír el murmullo de la propia historia. Pensó en los monarcas de siglos pasados que habían sido derrocados por tolerar los abusos de sus parientes, y comprendió que el silencio lo reduciría a nada más que una figura cómplice envuelta en túnicas reales. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de su padre, el rey Carlos, se alzaba ante él. Esta verdad seguramente clavaría una daga en el corazón de un hombre ya frágil que había depositado una confianza y un amor absolutos en Camila. El conflicto interno sumió a William en una profunda soledad. Paseaba por la habitación sin rumbo, deteniéndose de vez en cuando ante el retrato de la reina Isabel II, su mirada firme parecía recordarle su deber para con la corona. La soberanía no era un regalo para ser disfrutado, era una carga moral que exigía terribles sacrificios personales. No era afecto lo que buscaba al mirar a su abuela, era legitimidad para la decisión que estaba a punto de tomar. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Y la confianza en la corona, en ese momento, estaba pendiendo de un hilo. Una lluvia fría comenzó a azotar las ventanas del palacio en láminas implacables. La decisión final llegó no en un arrebato de ira, sino con una claridad gélida y paralizante. William se sentó, abrió un cajón y sacó su sello personal. Miró el dossier, el fruto de días de insomnio, y supo que en el momento en que lo presentara ante el Consejo Privado, su vida y toda la monarquía entrarían en un nuevo capítulo irreversible. Tomó su pluma y escribió los nombres de los miembros clave del Consejo Privado en el sobre que llevaría los documentos. Cada trazo temblaba, pero se mantenía firme. Aceptó que podría ser tildado de traidor familiar, el que hizo añicos la frágil ilusión de armonía del palacio. Pero para William, la corona debía descansar sobre cimientos limpios. No podía ascender al trono con el espectro de la corrupción acechando a su hombro.
Cuando el último sobre fue sellado con cera roja, William se reclinó en su silla y exhaló pesadamente. La culpa de ir en contra de su instinto de proteger la privacidad de su padre persistía. Sin embargo, se vio abrumada por una convicción de hierro en lo que era correcto. Su reinado no se construiría sobre compromisos silenciosos o mentiras pulidas. Había elegido el camino más duro para salvar el alma de la monarquía. Afuera, la lluvia seguía cayendo sin pausa, pero dentro de William, una llama de justicia se había encendido, iluminando el largo y turbulento camino que tenía por delante. Era un acto de preservación, uno que la monarquía había tenido demasiado miedo de hacer hasta ahora. La atmósfera dentro de la cámara sellada del Consejo Privado era densa de tensión, una presión invisible que hacía que incluso el tic-tac del reloj de péndulo sonara opresivo. William se encontraba a la cabeza de la larga mesa de roble pulido. Su rostro era como una estatua tallada en mármol, frío, inmóvil, impenetrable. Ante él se sentaban los miembros más poderosos del Consejo, custodios del destino de la monarquía. Sus movimientos fueron deliberados. Abrió el maletín de cuero, sacó cada dossier y los dispuso sobre la mesa como si colocara piezas en un tablero de ajedrez. Habló en un tono bajo y constante, despojado de emoción personal, dejando que las cifras y los hechos hablaran por sí mismos. No usó adjetivos acusatorios, pero la forma en que conectó cada evento en una cadena irrompible formó una acusación imposible de refutar. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el susurro del papel mientras los miembros del Consejo examinaban la evidencia. Era un juicio sin jurado, donde la única sentencia posible estaba dictada por la verdad ineludible que William había desenterrado de las sombras. La corona misma estaba siendo juzgada, y su futuro dependía de la resolución de un solo hombre. En ese momento, William no era un hijo ni un nieto, era la encarnación de la justicia, un instrumento del deber que se cernía sobre todos ellos, recordándoles que los títulos son prestados, pero la integridad es eterna. La monarquía pendía de un hilo, y él estaba a punto de decidir si cortar ese hilo o tejer uno nuevo con la fibra de la verdad. Enfrente de él, la reina Camila estaba sentada completamente erguida. Aunque luchaba por mantener la compostura, el leve temblor en la comisura de su ojo delataba la tormenta interior. Intentó defenderse, insistiendo en que cada acción había sido tomada solo para estabilizar y salvaguardar los intereses a largo plazo de la familia. Pero frente a la gélida evidencia de William, esas explicaciones se disolvieron como una fina niebla. Tom Parker Bowles, presente para ofrecer su defensa, intentó mantener el aire de un hombre inocente. Sacudió la cabeza suavemente, con una expresión de desconcertada inocencia. Pero cuando William colocó sobre la mesa una copia de los registros financieros de un banco offshore, mostrando cómo los fondos de los estados reales se habían convertido en acciones personales de Tom, cada negación se derrumbó en la nada. Se dice que en ese instante el cuerpo de Camila cedió. No se desmayó, pero quienes estaban en la sala describen un colpaso visible, un hundimiento de sus hombros, como si el peso de décadas de ambición y engaño finalmente la aplastara. El clímax llegó cuando William se irguió en toda su altura y miró directamente al Consejo. Anunció su primer acto como futuro custodio de la monarquía. No habría compromiso en nombre de la familia. La justicia estaría por encima de todo, incluso si eso significaba cortar los lazos más cercanos. Sus ojos ahora tenían una firmeza aterradora que hizo que todos los presentes entendieran que la era del silencio y el encubrimiento había terminado. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota, y en el silencio que siguió, una verdad persistió. No todas las heridas están destinadas a sanar. El edicto reposaba sobre el escritorio de William, un documento cuyo peso histórico era más aplastante que cualquier otro. Con un solo trazo firme, selló oficialmente el destino de quienes una vez estuvieron en el centro del poder. Según los términos del edicto, la reina Camila fue despojada de todo control sobre las finanzas reales y su red de asesores fue disuelta. Fue relegada a una existencia puramente ceremonial, una jaula dorada
Dentro de los muros del palacio, una estatua antigua despojada de toda autoridad viva. Para Tom Parker Bowles, el castigo fue una purga simbólica y total. Se le impuso una prohibición permanente de acceso a cualquier actividad o activo real. Se aplicaron sanciones financieras para recuperar las ganancias ilícitas, forzándolo a un completo exilio de los privilegios que durante mucho tiempo había tratado como su derecho de nacimiento. William supervisó la ejecución del edicto a través de informes de campo, la confiscación de pases de seguridad, la eliminación de su nombre de los registros de accionistas, la disolución silenciosa de las empresas fantasma. Fue una purga sin sangre, pero devastadoramente completa. Una remodelación de la monarquía por la fuerza de la verdad, no de la tradición. No fue una purga legal, fue una simbólica, y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. William había demostrado que la sangre de Windsor era más espesa que el agua, pero no más espesa que la justicia. La noticia de la reforma radical se extendió como una onda sísmica. William evitó las ruidosas conferencias de prensa. Dejó que sus acciones hablaran a medida que se hacían públicos los detalles de las nuevas medidas de transparencia financiera. Una poderosa ola de apoyo público surgió más alta que nunca. La gente vio en el joven rey un emblema vivo de la justicia, un hombre dispuesto a sacrificar la tranquilidad familiar para salvaguardar la integridad de la nación. La confianza en la monarquía, tan erosionada por rumores y escándalos, se reconstruyó sobre el profundo respeto por el coraje moral de William. Ya no era solo el hijo de Carlos o el nieto de Isabel. Se había convertido en el protector de la corona, el que había demostrado que la lealtad no se debe a la persona, sino al cargo. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad, y William había demostrado estar a la altura de esa responsabilidad, limpiando la institución desde dentro para que pudiera volver a brillar ante el mundo. El fantasma de Diana por fin podía descansar, sabiendo que su hijo había restaurado el honor que otros habían intentado destruir. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Y la sangre de Diana, a través de su hijo, finalmente había reclamado justicia. El día de su coronación oficial, el cielo de Londres era de un azul inusualmente brillante. Cuando William salió al balcón del palacio para saludar a sus súbditos, miró el rugiente mar de gente que había debajo, ya no sentía los hilos invisibles de la manipulación ni los fantasmas de la ambición personal rodeándolo. La corona que descansaba sobre su cabeza no era un mero emblema de poder, era un solemne juramento de deber. Su reinado había comenzado en el silencio. Había pasado por la oscuridad de la verdad y ahora brillaba intensamente a la luz de la apertura. Al final de la ceremonia, William regresó a su estudio, donde las ventanas ahora estaban permanentemente abiertas para admitir la luz del sol. Entendió que el camino por delante tendría muchas pruebas, pero con los cimientos de la justicia firmemente establecidos, podía guiar al reino hacia una nueva era con una confianza serena, porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó. ¿Crees que la acción de William es la de un gobernante justo o la de un hombre despiadado que antepone el poder a la familia? Cuéntanos en los comentarios a continuación.